Allí el problema es que había unos agricultores que sí se animaron a aplicar el lodo en sus viñas, pero como todo lo nuevo, pues la gente siempre es reticente, ¿no? Reticente por desconocimiento, reticente porque no se fían de que lo que tú les estás vendiendo, entre comillas, como bueno o como adaptable, puede ser bueno para ellos, ¿no? Porque como dijo un agricultor, tú puedes decir que esto es bueno, pero el campo es mío y las viñas son mías y lo he hecho si yo quiero, ¿no? Que me dijo uno una vez, aunque sea buenísimo. El podcast del agua. Hola y bienvenidos a El Podcast del Agua. Soy Daniel Herrero y te voy a acompañar en esta emocionante aventura sonora. Estoy encantado de darte la bienvenida a este primer podcast en español dedicado al fascinante mundo del agua. En el episodio de hoy entrevisto a mi amigo Juan Palacios Izaguirre, una persona que lleva toda una vida depurando aguas residuales para distintas administraciones, diferentes empresas y hasta siendo asistencia técnica en Murcia. Juan es químico de formación por la Universidad del País Vasco. Empezó como técnico de laboratorio donde aprendió la realidad de los laboratorios de aguas y fue ahí como en distintas plantas empezó su pasión por la depuración. Posteriormente fue jefe de planta en la Edar de Albalate del Arzobispo y la Edar de Tarazona, ambas en Zaragoza. De la explotación de plantas pequeñas pasa a la puesta en marcha y periodo de garantía de una planta construida por la Confederación Hidrográfica del Duero con unas tecnologías punteras para la época, la Edar de Aranda de Duero. El siguiente paso es Segovia, donde además de la Edar también llevó potabilización y servicios en baja. Y por último, antes de la posición actual, que es la estrella de la película, la Edar de la Cartuja en Zaragoza, ha realizado labores de asistencia técnica para la entidad de saneamiento y depuración de la región de Murcia. Actualmente es el jefe de explotación en la planta de la Cartuja en Zaragoza con unos números que abruman, totalmente cerrada, reactores biológicos de 9 metros de profundidad, decantaciones lamelares e incineración de lodos. Pero déjame que no te adelante nada porque este episodio está cargado de energía. Hoy vamos a tener una primera parte donde vamos a comentar las últimas tendencias en el mundo del agua, novedades, adjudicaciones y tecnologías rompedoras. Después viene la entrevista donde Juan nos va a hablar de sus distintos destinos por toda España depurando y poniendo a punto plantas para distintas administraciones y entidades, de los problemas que ha tenido, de cómo se ha ido adaptando a las necesidades que marcaba cada región. En fin, nos contará también los problemas que ha tenido en la planta de Zaragoza con el bulking viscoso y cómo lo ha solucionado, y que eso le ha permitido escribir un artículo y publicarlo. Juan es una máquina en cuestión de depuración y además explica las cosas con una gran sencillez. Es un auténtico libro abierto, es el Metcalfe aragonés. Te animo a que descubras quién es Juan Palacios Izaguirre y las maravillas que nos cuenta, y verás cómo es una persona extraordinaria y seguro que te sorprenderá. En esta entrevista vino, como ya está siendo habitual, Laura, la copresentadora del podcast, para conocer a Juan y formularle una pregunta para completar el cuestionario. Te recuerdo que Laura es íntegramente inteligente y artificial, desde la presentación de ella misma hasta la pregunta que hace a Juan, incluso la propia voz que tiene. Es posible que te parezca un poco artificial, pero es que es 100% artificial. Por último, tenemos también varias posiciones relacionadas con el sector del agua, puestos que son interesantes. Comentaremos qué necesidades tienen y cómo podemos acceder a esos trabajos. Hacen falta profesionales perfectamente capacitados y preparados que puedan desarrollar sus cualidades en las mejores condiciones. Arrancamos el podcast del agua. Comienza la sección de noticias y novedades. Quiero que sea el punto de referencia para mantenerte al día en el sector del agua. En este episodio exploraremos las actualizaciones más relevantes, las tecnologías de vanguardia y los anuncios más recientes. No pierdas la oportunidad de estar al tanto de los líderes del sector y las tendencias que están marcando la pauta en la industria del agua. La primera de las noticias es inaugurada la nueva Edar de Pau en el Alt Empordà catalán tras una inversión de 2,7 millones de euros. La fecha de la noticia es el 29 de octubre y la he sacado de la web del ACA, Agencia Catalana del Agua. El director de la Agencia Catalana del Agua, Samuel Reyes, y el alcalde de Pau, Jaume Isern, acompañados por la delegada del Gobierno de la Generalitat en Girona, Laia Cañigueral, y la directora de los Servicios Territoriales del Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural en Girona, Elisabeth Sánchez, han inaugurado hace unos días la nueva depuradora de aguas residuales de Pau y Olivars de Pau en la comarca del Alt Empordà. La nueva planta, que sustituye a la que hasta ahora estaba en servicio, tiene una capacidad de 170 metros
metros cúbicos día, con un tratamiento biológico de aireación prolongada, con cámara anóxica y óxica, con recirculación interna, además de la instalación para el tratamiento de los fangos. La planta, construida por la empresa Rubau Tarrés S.A.U. y que ha supuesto una inversión de 2,7 millones de euros, tiene capacidad para asumir las necesidades de saneamiento actuales y futuras y garantizará el tratamiento de las aguas hasta la eliminación de nutrientes, aportando al medio un agua de salida de buena calidad. También se han realizado actuaciones para integrar la planta con su entorno. La depuradora, que está incluida en la actual planificación hidrológica, mejorará significativamente el tratamiento de las aguas residuales generadas en el municipio, aportando el agua debidamente tratada en el río Tort y contribuyendo a la mejora medioambiental del Parque Natural de Els Aiguamolls del Empordà. En el marco de la obra de la nueva depuradora se ha instalado un parque de generación eléctrica solar fotovoltaica para autoconsumo conectada a la red en baja tensión interior de la planta con una potencia total de 40,5 kilovatios. Actualmente existen en Cataluña 548 depuradoras en servicio que sanean las aguas residuales del 97,1% de la población. En cuanto a la comarca del Alt Empordà, hay 22 depuradoras que dan servicio a más del 87% de la población de la comarca. El modelo de saneamiento de Cataluña es descentralizado y la participación de los entes gestores locales es clave para alcanzar los objetivos de gestión y ejecución de la planificación. La inauguración de esta moderna depuradora representa un paso esencial para mejorar la gestión del agua en la región, llevando agua tratada al río Tort y contribuyendo al enriquecimiento medioambiental del Parque Natural dels Aiguamolls del Empordà. El compromiso de Cataluña con el saneamiento con un enfoque descentralizado y la participación activa de los entes gestores locales es encomiable para lograr sus metas de gestión y ejecución del plan hidrológico. No obstante, se debe seguir trabajando para mejorar la calidad y sostenibilidad del sistema, lo que garantizará un impacto positivo en el entorno y la calidad de vida de los habitantes de la región. La segunda de las noticias es: una delegación polaca visita Murcia para conocer el modelo de reutilización de aguas residuales. La fecha de la noticia es del 30 de octubre de 2023 y el origen es la web del propio ESAMUR. Pedro Simón, director técnico de ESAMUR, nos cuenta la noticia. La semana pasada recibimos en la depuradora de Alguazas una visita de una delegación polaca que estaban muy interesados en nuestros sistemas de depuración y especialmente en los sistemas de tratamientos terciarios, que nos permiten reutilizar el agua con total garantía. En el último mes hemos recibido visitas de responsables de la administración australiana, de empresas americanas, de la Comunidad de Madrid, a la que se suman muchas otras visitas que hemos tenido a lo largo de este año. Todos ellos están muy interesados en los avances y el saber hacer de la región en cuanto a reutilización de aguas. Sin agua no hay vida ni desarrollo. Debido al cambio climático, cada vez hay menos agua disponible en muchos países que hace unos pocos años tenían abundancia. Por ello les interesa tanto conocer nuestras tecnologías y nuestros conocimientos. La región de Murcia ya contempló en su plan director en el año 2000 que la reutilización era algo absolutamente necesario y que había que apostar por ello. Y el tiempo le ha dado la razón. Nuestro sistema de gestión, con la creación de un canon de saneamiento y de la empresa ESAMUR especializada en depuración de aguas residuales y la gran experiencia en construcción de instalaciones de la Dirección General del Agua de la Consejería de Agricultura, nos ha permitido tener un parque de depuradoras muy potente y que es capaz de conseguir una depuración de agua prácticamente con unos rendimientos altísimos, casi del 100%, y que la región tenga un gran reconocimiento en este campo de la depuración de aguas residuales. Felicidades a ESAMUR y a la región polaca por su intercambio técnico. La iniciativa de compartir conocimientos y experiencias sobre gestión del agua resalta su compromiso con la sostenibilidad y la cooperación internacional. Estos esfuerzos no solo benefician a sus comunidades, sino que también son un ejemplo inspirador para otros, fomentando soluciones innovadoras en la gestión del recurso hídrico. Un aplauso por promover la sostenibilidad del agua a ESAMUR. La tercera de las noticias es: Aquaes adjudica por 5,4 millones de euros las obras de la fase 1 del colector del Tejadilla en Segovia. La noticia es del 26 de octubre de 2023 y el origen es la web de Aquaes. El Consejo de Administración de la Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas de España, Aquaes, del Ministerio para la Transición y el Reto Demográfico, ha adjudicado el contrato de ejecución de las obras de la fase 1 del proyecto del colector del arroyo Tejadilla en Segovia. Se ha adjudicado
adjudicado a la empresa consultora de riegos S.A. por un presupuesto de 5.441.752 euros y un plazo de 19 meses. También se ha adjudicado el contrato para el control de las obras a la empresa castellana de ingeniería Castinsa S.L. por un importe de 266.944 euros. Las actuaciones objeto de este contrato tienen como objetivo garantizar el correcto tratamiento de los vertidos de Segovia que desembocan en el arroyo Tejadilla, cumpliendo con la Directiva 91/271/CEE sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas. Las obras adjudicadas corresponden a la primera fase de la actuación, en la que se va a sustituir la tubería existente por una conducción principal de 4.072 metros de longitud con tubería de hormigón armado de 1.200 milímetros de diámetro que pasará a 1.300 milímetros en su tramo final y se va a ampliar el colector del Tejerín en otros 576 metros de longitud. La actuación cuenta con un aliviadero dotado de un tamizado que evita vertidos de sólidos en momentos de lluvia intensa, para lo que se ejecutará una nueva línea eléctrica dimensionada para un futuro tanque de tormentas. Con relación a la segunda fase, el proyecto prevé la sustitución del colector de Ontoria de 525 metros de longitud que recogerá las aguas procedentes de la ampliación del polígono industrial de Ontoria y la sustitución del colector de la carretera de Villacastín de 126 metros. Las obras serán cofinanciadas por los fondos Next Generation de la Unión Europea en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Aquaes merece un fuerte reconocimiento por la adjudicación del contrato para el colector del arroyo Tejadilla en Segovia. Esta acción es vital para cumplir con las normativas y asegurar un adecuado tratamiento de los vertidos de Segovia, siguiendo la Directiva 91. El apoyo de los fondos Next Generation de la Unión Europea en este proceso resalta aún más la importancia y el impacto de esta obra. Felicidades a Aquaes por su compromiso con la sostenibilidad y la gestión eficientes de aguas residuales. Y la última de las noticias es: el biogás de la Edar de Sant Fruitós Navarcles-Santpedor se convierte en energía. La noticia es del 31 de octubre y la web de donde la he sacado es la propia web de Aigües de Manresa. Este mes de octubre se ha puesto en marcha un nuevo motor de biogás en la Edar de Sant Fruitós. La nueva instalación representará un ahorro de 89 toneladas de CO2 al año de carbono a la atmósfera. Anteriormente el gas no se utilizaba y se quemaba directamente en la antorcha. La cogeneración produce, por un lado, calor que se aprovechará para el calentamiento del digestor y por otro energía eléctrica. Esta energía se consumirá en la propia Edar. La instalación ha tenido un coste de 455.856,60 euros y se estima que producirá unos 374.700 kilovatios al año, lo que equivale a la energía consumida por 93,6 hogares en un año. La obra ha sido financiada por la ACA, la Agencia Catalana del Agua, y se ha enmarcado en el convenio que esta entidad tiene con la Mancomunidad de Municipios del Bajés para el saneamiento. Este convenio fija la dotación presupuestaria para garantizar el adecuado saneamiento de las aguas residuales para los próximos 4 años en un total de 12 sistemas de saneamiento de las comarcas del Bajés y el Moianès. Actualmente se está llevando a cabo también la instalación de placas fotovoltaicas en la Edar de Sant Fruitós, que una vez en marcha supondrán un ahorro del 60% de la energía eléctrica, 199,70 toneladas de CO2, lo que equivale al consumo de 174 hogares al año. La labor conjunta entre la Agencia Catalana del Agua, ACA, y la Mancomunidad de Municipios del Bajés para el saneamiento ha permitido un hito significativo con la implementación del nuevo motor de biogás en la Edar de Sant Fruitós. Esta instalación generará un ahorro considerable de CO2 y marca un compromiso firme con la reducción de emisiones. El proyecto financiado por el ACA no solo proporciona un enfoque sostenible, sino que demuestra una inversión estratégica en la gestión de aguas residuales para los próximos 4 años en 12 sistemas de saneamiento de las comarcas del Bajés y el Moianès. Además, la instalación de las placas fotovoltaicas en la Edar promete un ahorro del 60% de esta energía eléctrica, lo que representa un paso trascendental hacia la eficiencia energética y la sostenibilidad en las depuradoras. Y estas han sido las primicias, licitaciones, adjudicaciones y novedades de última hora. Ahora te dejo con la entrevista. Si quieres pasar un agradable rato con Juan Palacios, no dejes de escuchar.
Buenas, Juan, ¿qué tal? Lo primero de todo, muchas gracias por venir al Podcast del Agua, muchas gracias por permitirnos conocer un poco más a Juan Palacios Izaguirre. Con este cuestionario de hoy pretendo presentar tu faceta profesional y un poco la personal. Eres químico de formación y comenzaste en el laboratorio Tecnoma en Madrid. Posteriormente pasaste a explotar plantas depuradoras para el Instituto Aragonés del Agua en Albalate del Arzobispo Teruel, luego en Tarazona, Zaragoza, y a continuación pasaste a la construcción y puesta en marcha de la planta de Aranda de Duero en Burgos. Tuviste una etapa en Segovia con funciones tanto de depuración como de potabilización y la labor de asistencia técnica para la entidad de saneamiento de Murcia. Actualmente eres el jefe de explotación en la Edar de la Cartuja en Zaragoza, planta que tiene 1.250.000 habitantes equivalentes. Has escrito artículos científicos y en definitiva eres todo un experto en depuración. Te adelanto también que iba a venir la copresentadora del podcast porque está muy interesada en conocer a todos los invitados y te hará una pregunta, así que estate atento. Y en fin, si estás preparado, empezamos. Cuéntanos un poco de ti. Eres químico por la Universidad del País Vasco, España, y llevas toda una vida entre depuradoras. Empezaste como técnico de laboratorio en Tecnoma, después pasaste a jefe de planta en la Edar de Albalate del Arzobispo en Teruel, después jefe de planta de la Edar de Tarazona en Zaragoza, luego cambias y pasas a un periodo de construcción y puesta en marcha de la planta de Aranda de Duero en Burgos, y el siguiente paso es Segovia, donde también llevabas potabilización. Y por último, antes de entrar en la estrella de la película, la Edar de la Cartuja en Zaragoza, eres asistencia técnica para la entidad ESAMUR en Murcia. Ahora estás en la planta de Zaragoza con unos números que abruman, totalmente cerrada, reactores biológicos de 9 metros de profundidad, decantación lamelar e incineración de lodos. Has escrito 2 artículos, uno sobre la instalación de un medidor de la concentración de fangos y otro sobre el bulking viscoso, ambos en esta planta. Céntranos un poco. ¿Quién es Juan Palacios? ¿Cómo es que se ha movido tanto? Bueno, buenas tardes. Lo primero, Daniel, muchas gracias por la oportunidad de presentarme en este podcast del agua. Hace mucho tiempo que nos conocemos por nuestras vidas paralelas en Aqualia. Y bueno, la verdad es que el devenir de las plantas, que ahora ya se ha acabado, me ha traído aquí a Zaragoza porque bueno, mi mujer es de aquí y al final encontré trabajo aquí. Empecé, como bien has contado, en un laboratorio de análisis medioambiental, fundamentalmente aguas, suelos, lodos y residuos. Y después me introduje en este mundo de las depuradoras, en el que a partir del año 2000 aproximadamente pues había muchísimo trabajo, había mucha oferta y había mucha posibilidad de moverse. Entonces, como bueno, en esos momentos yo no tenía ningún tipo de atadura personal, pues lo que hice fue ir moviéndome de planta en planta hasta que después de estar en Segovia y después en la asistencia técnica surgió el puesto de aquí de Zaragoza y desde aquí llevo ya 15 años aquí en esta planta. Y háblanos un poco de por qué dirigiste tu vida profesional al sector del agua. ¿Cómo fue? ¿Casualidad? ¿Te encontró? La verdad es que después de estar en el laboratorio, que es como un trabajo un poco, no digamos aburrido, pero un poco sistemático, surgió la oportunidad de la puesta en marcha y operación de un año en una depuradora pequeña en Teruel, en Albalate del Arzobispo, una localidad del Bajo Martín. Y allí que me lancé, ¿no? Me llevaba cerca de casa, porque yo soy relativamente cerca, porque yo soy de Jaca, de Huesca, y empecé en esa depuradora y luego las circunstancias pues me llevaron con la misma empresa que había estado poniendo en marcha la planta a la depuradora de Tarazona, también estaba en su periodo de garantía y puesta en marcha, que entonces era la empresa FIDA Hidroquímica, ahora creo que está dentro de INIMA, la empresa FIDA Hidroquímica ya no existe, y posteriormente también me volvieron a llamar para la puesta en marcha de la depuradora de Aranda de Duero, que es una planta que ya, digamos, de tamaño medio, que tenía digestión anaerobia, y allí estuve puesta en marcha, año de garantía, y después explotación con la empresa Aqualia, ¿vale? De ahí me llevó Aqualia a Segovia, que tenía una planta también grande, con digestión y motor de cogeneración, y en la que además de llevar temas de tratamiento de aguas residuales, se llevaba un poco la asistencia técnica para el ayuntamiento de la potabilización del agua en la capital y municipios, digamos, vecinales. Y la verdad es que después de aquello pasé a Murcia porque el agua residual me parece un mundo apasionante por lo que conlleva, ¿no? De que la vida sea la encargada de tratar el agua, ¿no? Que es la vida la encargada de depurarla. Y estuve allí 3 años y fue una experiencia fascinante porque en Murcia el agua tiene un valor añadido enorme, no solamente porque no tiene muchos, sino porque como digamos de antiguo han estado siempre con una falta de agua autóctona, porque allí llueve muy poco. Lo que es el tratamiento de las aguas residuales, que luego reaprovechan en su mayor parte para riego, tanto a nivel agrónomo como para nivel campos de golf, pues la verdad es que resultó bastante interesante. Pero bueno, surgió pero en Murcia estuviste al otro lado, ¿no? Porque hasta Murcia habías estado de explotador y
Y en Murcia estabas al otro lado. Exacto. Bueno, estaba un poco... yo siempre pongo el símil taurino, que la asistencia técnica para una entidad o para una empresa o para cualquier, digamos, cliente, es un poco, si no nos gustan los toros, bueno, pues creo que se puede entender, ¿no? Que miras las cosas un poco desde la barrera. Y tampoco eres tú el que decide, ¿no? Porque al final el que está delante del toro, el que lleva la planta, es el explotador. Pero claro, tú estás ahí detrás para apoyarle, para empujarle, para llamar la atención. Pero al final el que decide no eres tú, es el presidente de la plaza, que en este caso es la entidad. Así que estás un poco detrás de la barrera, pero no haces nada, digamos, no estás en primera línea y tampoco eres el que toma las decisiones. Pero es un trabajo interesante porque se aprende mucho, porque ves muchas cosas. Era un trabajo muy interesante. Vale, ahora unas cuantas preguntas más adelante hablaremos de la etapa de asistencia técnica. Ahora vamos un paso para atrás. Cuéntanos tus comienzos en Albalate del Arzobispo y en Tarazona a comienzos de los años 2000, que eran unos años bueno, pues que no había, digamos, tanto... La gente no estaba tan concienciada, ¿no? Como entiendo que era actualmente. ¿Cómo eran esas plantas? ¿Cuánto personal tenías? ¿A qué punto llegaba el nivel de ganas de entenderlo de la gente de los pueblos? ¿Cómo estaban de cómodos? ¿Cómo estabas tú de cómodo? ¿Si había vertidos? En fin, cuéntanos un poco y qué problemas tuviste en general, tanto en Albalate como en Tarazona. Bueno, Albalate del Arzobispo era una planta pequeña, trataba unos 1000 metros cúbicos al día aproximadamente, con una carga urbana normal. Y bueno, fue una experiencia curiosa porque era una planta pequeña en un pueblo pequeño donde la gente no tenía mucha idea de qué era aquello, aquellas máquinas y aquellos círculos que se veían desde la carretera, ¿no? Así que hubo que hacer un poco de labor también un poco pedagógica con la gente para que no tirasen por los desagües todo lo que te puedas imaginar de sus procesos de fruta, verdura y demás en casa, ¿no? Y bueno, la verdad es que fue una época divertida porque el contacto con los agricultores para la disposición del lodo era una actividad muy cercana, porque al final en sitios tan pequeños se conoce todo el mundo sabe lo que tiene, a qué se dedica, y bueno, digamos que fue una cosa un poco novedosa, ¿no? El llevar el fango a campos de labor donde era una cosa novedosa y no se sabía muy bien cómo iba a funcionar. Al final resultó todo estupendo y bueno, el fango creo que se sigue llevando allí a los campos. Como compost. En cambio, en Tarazona la experiencia fue más difícil porque era una planta más complicada, era una planta que tenía bastante vertido industrial entonces, porque ahora creo que bueno, han cerrado bastantes empresas por allí, y tenía unos problemas de metales pesados que tenía el fango. Era un fango difícil porque tenía una empresa de pieles cunícolas de conejos y entonces eso aportaba al fango unas dificultades añadidas bastante complejas. No se podía llevar a agricultura, en definitiva. No, era un fango a vertedero y además un fango que tú conoces difícil porque no deshidrataba bien y bueno, tenía ciertos inconvenientes. Y las dos plantas tenían tratamiento Orval, que es un tratamiento, digamos, a radiación prolongada que está bajo una patente americana que tenía en su momento CIDA Hidroquímica, y las dos plantas eran de concepción igual, aunque Tarazona era mucho más grande. Y bueno, es un tratamiento que funciona bastante bien en general. CIDA creo que ha construido 3 o 4 en Aragón de este sistema, entre ellas Jaca, y bueno, la verdad es que las plantas funcionaban bastante bien, a pesar de los vertidos que tenían, que como siempre complicaban bastante la operación, especialmente en Tarazona. También los hubo en Albalate en la última etapa porque abrieron una empresa de encurtidos y también tuvimos problemas y tuvimos un bulking de 0,21N bastante potente, que luego se me ha repetido en otra planta en la que estoy trabajando ahora. Vale, y en general en Tarazona también teníais vertidos, ¿no? De dulces, ¿puede ser? Sí, había una empresa que hacían gominolas, si no recuerdo mal, o caramelos, sí. Y entonces, bueno, pues el fango tenía una composición rarísima, ¿no? Porque era un fango súper biológico, porque no había más que el tratamiento aerobio, y entonces, bueno, pues el fango tenía una dificultad en la deshidratación muy grande, y hubo que hacer bastantes ampliaciones. Y la verdad es que luego creo que se ha facilitado todo mucho porque han cerrado muchas empresas allí, desgraciadamente. Y entonces, bueno, pues la planta se ha facilitado en lo que es el tratamiento bastante, ¿no? ¿Crees que estas dos plantas son unas buenas plantas para empezar? Para una persona que no tiene experiencia, bueno, como éramos tú y como era yo, que no tiene experiencia y que empieza y lo lanzan y que lo llevan se ponen sí, en estas plantas. Creo que no solamente es bueno que sea así, sino que debería ser obligado, ¿no? No sé si debería haber una especie de escalafón para luego estar en una planta más grande, pero claro, si te llevan sin saber nada a una planta muy grande, todo se te hace grande, todo es nuevo, todo es a lo bestia, ¿no? Y los números a veces abruman un poco.
Pero sí, creo que es interesante porque yo había estado en Tecnoma, en la asistencia técnica que daba Tecnoma al Ministerio del Interior, que llevaba las depuradoras. Había estado en depuradoras de cárceles, ¿vale? En centros penitenciarios grandes, que tienen los centros penitenciarios muy grandes o gigantescos, que tienen más de 2.000 habitantes equivalentes. Por directiva es requerido que tengan depuradora. Y entonces una de las cárceles que estuve fue la depuradora de Palencia, en Dueñas. Hay una macrocárcel, yo diría incluso más grande que la de Zuera, que ya es muy grande. Y entonces estuve ahí operando, pero la planta era muy sencilla. El vertido era evidentemente netamente urbano. Claro. Y bastante fácil, porque digamos que la población es siempre la misma, ¿no? Siempre está reclusa la población. Así que en esa parte sí fue interesante porque me dio tiempo a formarme mucho y a dar tiempo, porque estas plantas, pues evidentemente una vez que funcionan ya no tienen, a no ser de que cambie el influente o tengas algún problema de otro tipo, pues son unas plantas más sencillas. Una avería gorda, por ejemplo. Exacto. O una riada, por ejemplo, que puede ocurrir. En cuanto al proceso... Pero en cuanto a proceso, claro, tiene que ser así para empezar a digerir poco a poco los conocimientos y a asentar un poco lo que se debe aplicar en una instalación como puede ser la depuradora de Segovia o la depuradora de Zaragoza. Porque al final yo hice el curso del CEDES en el 97, pero eso es solamente una documentación fantástica y una información muy completa, pero luego el día a día es la que te enseña de cómo funciona el asunto. Está claro. Vale. Vale, pues entonces sí, es una buena idea empezar así y así fue como fueron tus comienzos y ya de ahí pasaste a la planta de Aranda de Duero, que tú llegaste cuando estaba pues en construcción o casi a punto de construirse, ¿no? Yo creo que llegarías Correcto. Con un 80% de planta construida, más o menos, o sí, bueno, la planta estaba ya, digamos, para ponerse en marcha. De hecho, introdujimos agua y la pusimos en marcha al poco de llegar yo, porque urgía, porque por el método de pago que tenía el ministerio, pues había que ponerla en marcha cuanto antes. Pero lo que no estaba del todo terminado era el sellado del digestor anaerobio, que fue una cosa que se hizo estando yo allí por el jefe de obra que había entonces allí, Miguel Ángel Martín Calvo, que es una persona que ahora trabaja en Aquaes, y él fue la persona que se encargó del sellado del digestor para que el digestor no fugara gas. Claro. Entonces, la puesta en marcha de lo que es la línea de aguas y de la parte de la línea de fangos hasta la puesta en digestión, pues claro, la hice yo mientras remataban las últimas cosas de la construcción, que fue poco tiempo. Y luego fue la puesta en marcha de la digestión anaerobia, que eso sí fue realmente interesante en la parte, digamos, más técnica de llenado con fango, inertización, calentamiento, producción de biogás, arranque de la línea de biogás y, bueno, cambio del fango de fresco a digerido. Al principio no fue muy grande el cambio porque el fango era muy mineral, porque la planta era toda nueva, incluido el colector que hicieron hasta la depuradora. Pero luego, bueno, pues la cosa, digamos que se estabilizó bastante y el tratamiento fue más normal. ¿Y cómo es que, bueno, pues eso, que vaya llegando el agua o que vayáis poniendo poco a poco los equipos y que funciona o no funciona y este cuadro eléctrico vamos a probar y no funciona? ¿Cómo fue ese comienzo, no? ¿Tuvo muchos problemas? La verdad es que la planta de Aranda de Duero, que tú también conoces, es una planta que está muy bien hecha porque la diseñó el ministerio, luego la construcción fue posterior, y la diseñaron muy bien porque hicieron 2 líneas paralelas de agua, y entonces en la puesta en marcha habría que probar todos los equipos y todas las líneas. Entonces, digamos que en esa parte fue menos estresante o menos difícil porque arrancabas una línea y entonces los problemas que te habían surgido en una línea, pues el problema con una válvula que no abre o el típico puente que tal, pues todo eso se repetía en la otra línea y era mucho más fácil de atacar. Problemas gemelos. Pero, claro, eran 2 líneas gemelas iguales, la planta estaba muy bien dimensionada, le llegaba una carga normal y entonces fue relativamente fácil. El tema fue que luego, claro, en la carga de fangos no había más que un solo digestor anaerobio y eso ya fue más complicado porque, claro, había que llenar el digestor anaerobio una vez que se vio que estaba completamente sellado con fango y inertizarlo con nitrógeno y después calentarlo. Y la verdad es que fue bien. La inertización en poco menos de 20 días teníamos el digestor ya produciendo gas, no con la riqueza, evidentemente, para autosostener el digestor, pero bueno, pues empezó a producirse gas, empezamos a quemarlo en llama y a cambiar a caldera ese gas y poco a poco se fue poniendo todo en marcha. Vale, perfecto. En general, ¿satisfecho con esta etapa de Aranda de Duero? ¿Cómo comenzó? ¿Cómo funcionó? Las relaciones con supongo que con Confederación, con la constructora, en fin, un poco
satisfecho en ese sentido. Bueno, el trabajo de puesta en marcha de una instalación como esta, que es una depuradora grande, no vamos a decir muy grande o enormemente grande, pero una depuradora grande con digestión y tal, es un trabajo bastante interesante porque, claro, es una instalación con una, digamos, gran parcela, con un montón de equipos de gran cubicaje, y entonces, digamos que las relaciones tanto con los proveedores como con los clientes, que en este caso era el Ministerio de Medio Ambiente a través de la Confederación de la Ciudad del Duero, pues la verdad es que fue una experiencia muy interesante, porque, claro, hasta entonces las plantas eran pequeñas, no había tenido, digamos, la posición de la persona que está al cargo de la puesta en marcha, ¿no? Digamos, de estar un poco al frente de toda la instalación, porque claro, en las plantas más pequeñas siempre hay un jefe de proyecto y tal, que aquí también lo había, pero coincidió que lo destinaron a Brasil, de modo que me dejaron un poco allí al cargo del asunto. Y bueno, la verdad es que fue interesante, sobre todo lo que es la puesta en marcha de la digestión anaerobia. Fue interesante porque conocí todos los sistemas de control de la línea de gas, cómo se arranca el digestor, las fases que se dan, los posibles problemas que tuve. Luego tuve un episodio de espumas cuando empezó aquello a funcionar, digamos, a régimen. En fin, fue una cosa interesante, fue un tema interesante para mí. Vale. Tú me imagino que una parte del personal que estaba en la construcción, entiendo que una parte se quedaría en la explotación. ¿Fue así o casi? Correcto, sí. Con lo cual, enseñarles, no había que enseñarles a explotar, pero no la depuradora porque ya la conocían. Sí, bueno, hubo alguna gente que se quedó, la mayoría no, porque en construcción pues la gente normalmente va a otra construcción, a otra depuradora, a otra obra, pero algunos sí se quedaron, ya conocían la depuradora, pero claro, se conocían la depuradora vacía, sin saber lo que ocurría, sin saber los problemas que había. Así que excepto un oficial de puesta en marcha y mantenimiento, que es una persona que a mí de las que más me ha enseñado, José María Sumaya, pues el resto del personal era todo nuevo, desde el analista del laboratorio hasta los eléctricos, todo el personal de planta. Así que iba a enseñar a todo el mundo cómo era el proceso de la planta, ¿no? Desde cuando entraba el agua, con los procesos que seguía el agua, el fango, cómo se generaba, el fango a dónde iba el digestor, cómo se producía el gas, por dónde iba el gas y luego las centrífugas y tal. Y bueno, la verdad es que hay que hacer una labor pedagógica en las plantas nuevas o cuando vas a hacer una modificación que es necesaria. Es un poco tedioso, sobre todo si la gente lleva mucho tiempo trabajando, pero en las plantas nuevas, pues claro, es más, entre comillas, más fácil, ¿no? Digamos que tú eres el que tiene el conocimiento, ellos no, teóricamente no saben nada. Que a veces cuando llegas a una planta que ya está en marcha, ellos son los que tienen el conocimiento y es al revés, pero en este caso eras tú el que lo tenía. Correcto. Una vez que la planta ya decís en marcha, funcionando, se hace la entrega al ayuntamiento de Aranda de Duero, pasáis vosotros al periodo de primer año de explotación, entiendo, o estaba incluido en el periodo de... El contrato estaba puesta en marcha, me decían 6 meses, si no recuerdo mal, claro, hace ya casi 20 años esto, pero en el contrato me parecían 6 meses y después la planta pasaba al ayuntamiento que la sacó a concurso. Correcto. Y la ganó Aqualia. Entonces, todo el personal que... ¿Incluido tú? Incluido yo, sí, incluido yo, me quedé también en la depuradora porque además estaba en la oferta ganadora, no de jefe de planta, pero bueno, me quedé como parte del personal. Y bueno, pues ahí estuvimos explotando la planta para el ayuntamiento con Aqualia, que fue la empresa que se quedó a la adjudicación creo que por 10 años o por 8 años. Sí. Y después de aquello, bueno, pues las relaciones con el ayuntamiento pues eran cotidianas, eran muy fluidas. En ese caso, con Carlos Sacristán, que era el técnico del ayuntamiento, pues bueno, era una persona con la que si trabajabas era fácil llevarse bien. Era un gran técnico del agua potable, de lo que era el agua potable y la distribución de agua y tal, pero el tema del agua residual, pues evidentemente no habían tenido nunca depuradora allí. Así que, bueno, fue una etapa interesante y además instructiva para mí porque, claro, tratar con un ayuntamiento medianamente grande como puede ser Aranda de Duero, que aunque no es capital de provincia, es una localidad bastante importante. Sí, claro. Pues eso fue instructivo para los siguientes pasos que tuve después, ¿no? Que fue pues, ir a otras plantas más grandes y en otros sitios con otra entidad, como pudo ser en Murcia, como pudo ser Segovia y luego aquí en Zaragoza, que bueno, pues ya la cosa es un poco diferente porque la planta tiene otro cubicaje. Claro. Oye, y en comparación con el periodo que estuviste en construcción pero explotando, ¿cómo fue el periodo de ya lo que fue la explotación propiamente dicha? ¿Había mucha diferencia o no? ¿O la constructora...? Sí, hay mucha diferencia porque, claro, en la construcción lo que hay que hacer es poner las cosas en marcha y que funcionen. Y luego, digamos, pulir el funcionamiento para que las cosas funcionen con el programador fundamentalmente del sistema.
que estaba en planta periodos muy largos, afinando lo que es el funcionamiento de los equipos y digamos, organizando todo, porque claro, todo es nuevo, desde el laboratorio hasta los contratos de limpieza, hasta la jardinería, empezar a montar el taller, instruir a la gente que tienes de operadores de planta que no han estado nunca en una depuradora. Todo es nuevo, todo es, digamos, todo es diferente, ¿no? En cambio, en el periodo de explotación, una vez pasado el periodo de construcción, la gente que está en la planta, aunque hay incorporaciones nuevas, porque hasta que se estabiliza el personal cuesta un poco, esa gente ya sabe de la depuradora, pero ahora digamos que hay que enfocarlo como un pequeño maratón, ¿no? La explotación es todos los días, entonces hay que intentar que los trabajos se hagan con rutina, con regularidad, con seguridad. Y eso, digamos que es un pequeño cambio de enfoque, un cambio de mentalidad un poco diferente en la gente que ha estado trabajando en obra, claro. Claro. Y con respecto a la etapa de Aranda de Duero, que yo creo que es importante que lo comentemos, ¿cómo era el fango? ¿Qué posibilidades había de emplear el fango en agricultura? ¿La denominación de origen era un buen sitio para poder llevar este fango? Cuéntanos un poquito. Bueno, allí el problema es que había unos agricultores que sí se animaron a aplicar el lodo en sus viñas, pero como todo lo nuevo, pues la gente siempre es reticente, ¿no? Reticente por desconocimiento, reticente porque no se fían de que lo que tú les estás vendiendo, entre comillas, como bueno o como adaptable, puede ser bueno para ellos, ¿no? Yeah. Porque como dijo un agricultor, tú puedes decir que esto es bueno, pero el campo es mío y las viñas son mías y lo he hecho si yo quiero, ¿no? Que me dijo uno una vez, aunque sea buenísimo. Así que fue un trabajo claro, al final ellos deciden, ¿no? Si lo quieren o no lo quieren. No, una labor formativa incluso con los agricultores, ¿no? Y entiendo. Claro, porque ellos te decían, ¿y qué pasa con los jabones y las medicinas? Eso también irá tal, no, pero no hay problema. Y de hecho lo echamos a alguna viña y no salieron descontentos. Luego al final el destino fue otro porque el transporte marca mucho lo que es la gestión del fango, es la parte en la partida económica es lo que más pesa en el coste de la gestión del fango. Y claro, al final un agricultor que tiene medios para transportar mucha cantidad de lodo y que tiene muchas tierras cerca del municipio para poder echarlas, que de secano o que tal, pues lo tiene más fácil que si tiene que aplicarlo en una viña o en todo tipo de cultivo que puede tener más problemas. Claro. Pero bueno, fue curioso. Los agricultores tienen una mentalidad que como dependen de lo que pase en el tiempo y el terreno les marca mucho, pues digamos que tú no les vas a enseñar a ellos lo que van a hacer, ¿no? Por muy bueno que sea, ¿no? Y eso que, por ejemplo, en Albalate, cuando lo metimos el lodo, me dijo el agricultor, está el maíz muy mágico con el lodo, ¿no? Porque claro, tiene mucho nitrógeno y al tener mucho nitrógeno o la relación carbono-nitrógeno es bastante favorable para las plantas y entonces digamos que la parte aérea, la parte verde, pues tiene un gran porte, ¿no? Y eso siempre es bueno porque indica que la planta está sana, pero inicialmente cuesta porque no se fían. Claro, hay que... Aparte de todo el tema de la aplicación, la gestión, cómo esparcirlo, etcétera, etcétera. Es que viene de donde viene. Al final la gente dice, pero si antes, en fin, era un agua residual. Vale. Entonces, después de Aranda de Duero, de ahí pasas a la Sedar y Etaps de Segovia. Cuéntanos un poco, para ti era la primera vez que estabas en agua potable. Cuéntanos cómo, en fin, primero cuéntanos un poco de las depuradoras, de la depuradora de Segovia y luego cuéntanos un poco también de cómo fue este periodo de agua potable. Bueno, la depuradora de Segovia tenía una diferencia grande con la depuradora de Aranda, no en tamaño, porque la planta era similar, de una capacidad parecida, pero bueno, era una hebra mucho más vieja, con unos decantadores rectangulares con, bueno, digamos, problemas en lo que es la maquinaria y tenía un motor de cogeneración que se puso a posteriori y que también, bueno, pues tuvo sus más y sus menos, ¿no? Porque en Segovia pues no se operaba la planta para el digestor, en fin, tenía unas particularidades porque lo había puesto la Junta de Castilla y León para el ayuntamiento, pero no estaba de contrato, pero era paralelo, era un encaje un poco que no era muy fácil de llevar. Pero lo realmente interesante fue la parte potable ahí en Segovia, porque realmente en la primera parte del contrato se lleva una asistencia técnica en la que tú asesorabas un poco al ayuntamiento en cómo podían hacer, pues si por ejemplo tenían problemas con los trialometanos, ¿no? O si el hierro y el manganeso salía alto porque la presa donde cogían el agua potable para tratarla, pues tenía un problema porque salía el manganeso alto o lo que fuese, ¿no? Y eso fue interesante, aparte que había un montón de pedanías, cada una tenía su particularidad en lo que se refiere al agua potable que provenía cada una pues de bombeos o de azudes, tal.
Posteriormente el contrato se amplió y ya fue la depuradora más las potabilizadoras, que tenía 2 Segovia. La de los depósitos, que es la depuradora que siempre ha existido, ¿eh? La Y vieja. la del Rancho Orfeo, que también había construido Cida Hidroquímica allí en Segovia, justamente por el mismo jefe de obra que había hecho la depuradora, o que había terminado la depuradora de Aranda de Duero. Y entonces, bueno, pues me sirvió un poco para conocer la parte de distribución y tal, y lo que es la gestión de la potabilización, porque la distribución en baja, los contadores, redes y tal, todo eso lo llevaba el ayuntamiento. El ayuntamiento, claro. Y bueno, la parte de agua potable es una parte, digamos, muy agradable en el sentido de que das de beber a la gente, pero es realmente estresante cuando hay algún problema, porque claro, la gente enseguida, el agua es una cosa que si va bien no da problemas, pero como hay algún problema, el problema es monstruoso. Y bueno, la verdad es que en Segovia el agua, digamos, de origen, el agua tenía una gran potencialidad, pero bueno, los tratamientos ampliados por la nueva potabilizadora pues eran mejorables, claro, todo el todo. Yeah. Y bueno, no estuvo mal. O sea, una etapa interesante también, ¿no? Esta del agua potable. Y además llevábamos el agua potable de dos pueblecillos de cerca de Segovia, Carbonero el Mayor y La Lastrilla, que están uno pegadito a Segovia, y estos también dependían de, digamos, el agua potable tenía otro origen, no dependían de lo que es Segovia capital, sino dependían de otros suministradores, ¿no? Como pasa en Murcia, que el 80 o el 90% del agua de Murcia la distribuye la Mancomunidad de Canales del Taipilla, pues aquí pasaba lo mismo a las poblaciones de Segovia, pero no era el caso de estas dos, con lo cual la matriz del agua era diferente y los problemas eran diferentes con sus depósitos, con sus calidades y con sus peculiaridades, ¿no? Vale. Bueno, y una vez terminada la etapa de Segovia, te coges los bártulos y te vas a Murcia como asistencia técnica para esa MUR, ¿vale? Has comentado un poco por encima que era como estar viendo los toros desde la barrera, pero cuéntanos un poco más, entra en profundidad, aterrízanos en qué consistía tu trabajo, cómo te pareció diferente, cómo es que se te ocurrió irte a Murcia. Bueno, el tema fue que en Segovia el horizonte o el ayuntamiento era el que era, o al menos era mi versión, y surgió la oportunidad de ir a Murcia, que mucha gente me dijo, pero ¿cómo te vas tan lejos? ¿No? Pero en Murcia el agua es primera división de honor, ¿eh? O sea, el tema del tratamiento del agua en Murcia lo tienen realmente avanzado, a todos los niveles, ¿eh? Y bueno, fue una experiencia muy, muy positiva, muy gratificante, de buen recuerdo, sobre todo por el tema de estar detrás de la barrera, también hay que decirlo, y por ver todas las cosas interesantes que aprendí, porque además de lo que eran las visitas a las plantas, ver los procesos, los diferentes controles y, digamos, estado de las depuradoras, se hacían trabajos de una cosa que es parte de del tratamiento de las depuradoras, pero que casi nadie hace porque resulta un poco, digamos, un poco fuera del ámbito de lo que es la operación, ¿no? Que era el tema de las respirometrías, las modelizaciones, hacer calibrados de modelos que hicimos con la Universidad Politécnica de Valencia. Y la verdad es que fue una época de trabajo interesante porque aprendes cosas desde otro punto de vista, no tanto experimental, que también evidentemente haces ensayos y trabajas con ello, sino, digamos, desde el punto de vista de conocer las tripas reales, ¿no? Del proceso de depuración. Vale. Y ahí aprendí bastante de respirometría, aprendí de caracterización de agua, de modelado. Bueno, la verdad es que fue interesante. Esa parte me ha valido después para algunas cosas, pero tengo que reconocer que la gente que trabaja en operación pura y dura no es una cosa que haga habitualmente, ¿vale? Por lo cual es interesante porque, claro, te formas o amplías tus conocimientos, claro, en una parte, digamos, más ingenieril, si lo quieres llamar, del proceso de depuración. Vale, más técnica. Ok, vale. Y aquí en esa MUR, digamos, ¿qué problemas eran como los más habituales? ¿O qué problema, o qué dijiste? Bueno, esto sí que es un problema que no había visto todavía, no sé, alguna cosa que recuerdes como... Bueno, ahí en Murcia una cosa que me llamó mucho la atención, claro, porque eso no lo hay más que por allí, por algunas plantas de La Rioja y las empresas agroindustriales de transformados de productos agroalimenticios, ¿no? En Murcia hay mucha conservera, mucha empresa que hace mermelada. Estoy acordando de la Puebla de Alcantarilla, por ejemplo, que tiene una entrada muy grande de carga orgánica porque la empresa Ero pues vierte allí, ¿no? Tiene su depuradora y tal, pero vierte allí, claro, eso siempre es un añadido. Y luego, por ejemplo, en la depuradora de Molina de Segura tenía un polígono muy grande también, que también le vertía ahí. De hecho, tienen que meter, ahora no lo sé cómo estaban, pero entonces tenían que meter férrico y oxígeno puro porque los niveles de sulfúrico eran altísimos. Eran elevadísimos. Sí, como anécdota contar que siempre decían que los pájaros entraban en la sala de tratamiento pero no salían, ¿no? Y el SAMUR consiguió, a base de inyectar oxígeno puro en el colector cloruro férrico y un control de la operación, creo que entonces por la empresa DAM, bueno, pues consiguió que la planta funcionase bastante bien. Era una planta de la que estaban bastante orgullosos y funcionaba bastante bien. También estaba la de Puebla de Murcia pero era una Puebla muy grande donde esos vertidos
que también los había, de empresas de encurtidos y agroalimentarios y tal, pues también tenían su peso, pero claro, era diferente porque la planta era más grande, ¿no? Vale, Entonces, depuradoras como la depuradora de Mula, por ejemplo, que luego hicieron depuradora porque entonces había unos lagunajes, recibían unos vertidos impresionantes de residuos de naranjas, por ejemplo, me acuerdo fotos de esas que no se te olvidan, ¿no? En la zona del Orquí, Ceutí, toda esa zona, allí, bueno, hay mucha empresa de transformación de agroalimentarios y, bueno, las cargas que recibían las plantas, te estoy hablando del año 2005, 2008, ahora no sé cómo está, eran muy importantes. Y, sin embargo, las depuradoras funcionaban bastante bien, estaban bastante bien diseñadas e incluso los lagunajes, que como la insolación en Murcia es muy elevada, también tenían unos rendimientos bastante buenos, ¿eh? muy bien. Ya una vez terminada la etapa de Murcia, de la asistencia técnica, pasas a ser el jefe de explotación para la planta de la Cartuja en Zaragoza. Y ahí sigues hasta el día de hoy sin moverte, ¿no? Tanto te gusta esta planta, ¿no? También estás en Zaragoza, has comentado lo de tu mujer, que al final, bueno, pues... fuera de bromas, ¿no? Háblanos un poco de la planta de la Cartuja, cómo es de grande, sus particularidades, etcétera. Bueno, la depuradora de la Cartuja es una depuradora que se construyó en el año 90, porque cuando salió la directiva, pues el ayuntamiento se lanzó a construir la planta con el mínimo apoyo de ninguna institución, lo hicieron ellos solos, ¿no? Y entonces la depuradora la construyó lo que era entonces OTV, y con el paso de los tiempos y con el paso del cambio de las empresas, ahora la planta la opera Veolia. Entonces, la depuradora de la Cartuja tiene dos particularidades muy importantes que ha sido un gran reto para mí, que bueno, una creo que la hemos superado bastante bien, no sin problemas, y la otra, bueno, es una planta con incineración, de las cuales solo hay dos en España, Bilbao, la planta de Bilbao y todo su anillo perimétrico de población, y la depuradora de Zaragoza tienen incineración de lodos. El lodo que se deshidrata luego se incinera. Esto es un proceso que yo diría que es más bien un proceso industrial, aunque es una depuradora, pero lleva aparejado tanta instrumentación, tantos procesos, generación de vapor, aguas de refrigeración, turbinado y tal, que es más una industria más que una depuradora, tal y como el 80% de la gente conoce una depuradora, aunque sea grande, ¿no? Entonces, bueno, la planta tiene la línea de agua, la particularidad de que tiene unos reactores muy profundos, porque la hicieron muy compacta para poder meterla dentro de edificios, para que no tuviese afección externa, unos separadores de 9 metros de profundo, y la planta tiene como peculiaridad que la decantación secundaria es lamelar. La primaria también lo es, pero esto es una cosa muy habitual en grandes plantas por el tema del ahorro-espacio y tal. Y la decantación secundaria es lamelar. Y eso ha supuesto un reto importantísimo en la operación, que creo que hemos superado después de unas obras de mejora que se han hecho desde el 2014 aproximadamente hasta el 2020. De modificación de toda la estructura lamelar, manteniendo los lamelares, pero digamos modificando y haciendo mejoras sobre la estructura de los decantadores. Y esto ha supuesto un cambio en la operación muy importante, porque bueno, los lamelares pues no están diseñados para decantar, o no están, o casi nunca se emplean para decantar fango biológico secundario, y entonces eso obliga a trabajar con la planta en unas condiciones muy concretas en lo que se refiere a decantación de fango, concentración, etcétera, ¿no? Así que esto ha sido bastante interesante. Pero eso lo habéis resuelto, ¿no? Eso más o menos, mal que bien, lo habéis resuelto. Sí, porque lo que se ha hecho fue cambiar la estructura completa del decantador, no tanto lo que es el diseño de la obra civil, sino el tipo de lamela. Se cambió la disposición de la distribución de fango también, y fundamentalmente se modificó la extracción de fango del decantador, que se hace por una válvula telescópica. Cada decantador tiene 10 válvulas telescópicas, ¿vale? Y hay 21 decantadores, quiero decir, la planta tiene su intríngulis. Y eso ha ayudado mucho a minimizar los problemas que había de retención de fango en los decantadores, en fin, de demasiado poca velocidad en el decantador con la retención que además se producía. Y la verdad es que eso, unido a otras obras que se han hecho de instalación de compuertas en los decantadores para poder cerrar, limpiar, parcializar, aislar filas y tal, ha ayudado mucho a que la operación sea mucho más, entre comillas, fácil o más coherente, ¿no? Porque, claro, al final las instalaciones viejas es lo que tiene, que si no se van modernizando, pues claro, al final la instalación que tenía 20 años los decantadores, pues claro, tenían un problema digamos, estructural muy importante. De hecho, se construyó un Actiflow para poder tratar el agua hasta el ppm de concentración de fósforo, para que no hubiese problemas, y sirvió muy bien para que durante las obras, que evidentemente el agua no salía como tocaba, pudiese tratar el agua antes de ser vertida al río y poder cumplir con lo requerido. Vale. O sea que interesante. Uno de los problemas más importantes que tenéis en la planta, como has comentado, es pero ya está aviado. Pero el otro problema, el importante, es la incineración de los lodos, ¿no? Que yo creo que
técnicamente el problema es debido al fango que llega a las centrífugas. Entonces cuéntanos un poco esto, ¿no? Porque tenéis que ir jugando con el primario, con el secundario. ¿Cómo lo habéis resuelto? ¿Estáis en fase de resolver? Bueno, se han hecho varias cosas en lo que es la deshidratación de los lodos, puesto que, digamos que si el lodo llega con unas determinadas características digamos, al tanque, al stoker, que nosotros llamamos así, al repartidor donde se inyecta el fango al horno, digamos que el problema se ha acabado, porque el horno, si está caliente y el fango tiene unas características de sequedad y de volátiles, pues la autocombustión es un proceso relativamente fácil, ¿no? Porque se incinera a 850 grados los gases de combustión del horno. Y el problema viene con la deshidratación. En la deshidratación de lodos hemos hecho varias mejoras, hemos hecho la inclusión de un equipo que luego han puesto en un montón de depuradoras, ¿vale? Y es muy robusto. Y a nosotros nos ayuda mucho porque nos ayuda mucho a ajustar mucho la mezcla de esos dos fangos, que es lo que hace que la deshidratación pueda llegarse a cabo hasta un punto óptimo, ¿no? Y luego ha sido la otra parte de la deshidratación que hemos modificado, ha sido que no ha sido una innovación, pero sí en lo que es la aplicación. Es la parte de usar polímero sólido y luego líquido en la deshidratación. Usamos los dos productos para poder deshidratar hasta el grado que se necesita en la centrifugación. Y entonces ahí es donde, digamos, hecho varias innovaciones, porque hay un equipo que calienta el polímero para preparar en la preparación, para invertirlo a una determinada temperatura. Y ahora tenemos otras máquinas italianas que lo que hacen es inyectar el polímero puro, líquido, al fango directamente, sin necesidad de inversión ni dilución previa. Y esto ha supuesto, bueno, bastantes mejoras a nivel de operación, puesto que el polímero líquido, aunque es más caro, te da otras ventajas y otras alternativas en la deshidratación que siempre son importantes, porque el fango que se deshidrata en la depuradora Cartuja es fresco. Eso quiere decir que el fango de los decantados primarios que se extrae es lo que luego te da, digamos, la clave para poder deshidratar. El fango biológico es pesado de los biológicos y de la recirculación y ya está, pero el fango primario cambia en función de lo que te venga de fuera, tanto de vertidos como de entradas del colector, lluvias, variaciones por la temperatura, en fin. ¿Y tenéis muchos vertidos, Juan? Sí, la verdad es que la planta recibe todo el vertido industrial de un polígono industrial que está en Zaragoza, entre Zaragoza y la Puebla del Alfindén, que se llama el polígono de Malpica, que es un polígono que cuando se pasa por Zaragoza, carretera de Barcelona, se puede ver perfectamente, es un polígono gigantesco y la verdad es que eso nos da bastantes quebraderos de cabeza. Ya. Y eso afecta no solo a la calidad del vertido de agua, sino al tratamiento del fango. Sí, correcto. Digamos que la línea de agua es más fácilmente operable, o entre comillas, más fácilmente ajustable, porque digamos que con la recirculación, la aireación, la purga, la anexión de cloruro férrico, incluso un nuevo reactivo que añadimos ahora, que es un nanocoagulante, nos ayuda mucho a, digamos, ajustar la operación. Pero claro, el fango ese que se genera con esos vertidos no se comporta igual que un fango urbano normal, ¿no? Por decirlo de alguna forma, es un fango contaminado, envenenado, con una variación muy grande, porque las empresas, pues claro, tiran lo que hacen de su producción y eso afecta muchísimo a la deshidratación y como consecuencia a la operación de la planta y a la incineración y a todo, claro. Se intenta que no, pero bueno, tenemos problemas porque no. Claro, es así, es un problema, vale. En cuanto has comentado los dos problemas que tenéis que te han ayudado a hacer un par de artículos que has publicado. El primero es del tema del efecto del bulking viscoso en la línea de fangos de una DAR con proceso de incineración. Cuéntanos un poco qué es esto del bulking viscoso y qué diferencia habría con el filamentoso, a qué se debe, por qué está en la EDAR de la Cartuja. Cuéntanos qué es lo que motivó este Esto artículo. Fue al comienzo cuando yo llegué, había bastantes problemas con la deshidratación que, bueno, poco a poco hemos ido, digamos, intentando acotar, y había gran acumulación de fango en la planta y se añadía mucho cloruro férrico, porque la planta tiene un límite de vertido de 1 ppm, ¿no? Entonces había grandes cantidades de cloruro férrico para eliminar el fósforo, evidentemente, porque luego la planta una modificación previa a la decantación de la ideación, y esa modificación incluía la transformación de la configuración del reactor de un contacto de estabilización, aunque no se trabajaba como tal. La planta tenía una textura en el fango muy gelatinosa, ¿no? Que se podía ver bien en la probeta. Para diferenciarla del bulking viscoso del bulking filamentoso, se puede evaluar en la probeta de la V30. Y entonces el problema es que ese fango tan viscoso, tan concentrado, con una gelatina, ¿vale?, que impide que el polímero actúe, la única forma fue incluir el polímero líquido preparado para poder atacar ese fango, que si no, no había forma de deshidratarlo, para poder llegar a la autocombustión en el horno, claro, para eso necesitas una sequedad mínima. Y entonces, a base de
trabajar con polímero líquido preparado y poder, digamos, bajar la concentración de fango en los reactores, el bulking viscoso dejó de estar presente. Luego tuvimos un bulking filamentoso cuando se cambió la aireación, porque pasamos de contacto de estabilización a un reactor tipo AO, anaerobio óxico, para favorecer la eliminación de fósforo. Y eso, cuando decimos el cambio y de un problema que tuvimos en la aireación una vez, pues apareció un bulking de 0,21N impresionante. Estoy hablando de unos índices de fangos pues por encima de 400, 500, 600. Entonces, bueno, después de aquello ya no hemos vuelto a tener, seguimos teniendo 0,21N ahí siempre presente, pero no hemos tenido un bulking como tal, ¿no? Porque estos decantadores no funcionan con índices volumínicos de fangos por encima de 150, 200, nunca funcionan bien, porque el decantador está pensado para que la partícula decante muy rápido frente al fango que decanta muy lentamente con el bulking, claro. Entonces se colmatan todas las lamelas y sale mal el agua, no funcionan bien. Así que esas son las dos experiencias con el bulking, viscoso primero y filamentoso después, que he tenido, que bueno, lo solucioné de diferente forma porque en el filamentoso sí que había un producto para eliminar esta bacteria y sí que lo pudimos aplicar y bueno, que la verdad es que fue bien y nos lo quitamos de encima, no sin sufrimiento, claro. Vale. Pero no has hecho artículo del bulking filamentoso. Estás no, porque de ese tipo de ya había, de la 0,21 han tenido otras plantas y de ese filamento, digamos que ya está estudiado, ya se sabe lo que hay que hacer. Se añade un reactivo y se le añade un poquito de polímero al fango y, bueno, pues consigues, digamos, erradicar la proliferación masiva de la filamentosa esta. Y así es como hicimos. O sea, quiero decir, no hay nada nuevo. Vale. Y el otro artículo que has escrito que lo tienes, eres coautor con una persona, una muchacha que se llama Marie-José Joerger, que es la directora de ventas de Pasta y Papel, que el artículo es Tecnología de microondas para la medición de concentración de sólidos en plantas de tratamiento de aguas, experiencia en la Dar de la Cartuja en Zaragoza. Bueno, pues el artículo comenta básicamente el problema que has comentado anteriormente sobre la particular dificultad a la hora de combinar los fangos primarios y secundarios y que, bueno, Correcto. Que al final, bueno, pues os dio para hacer el artículo, ¿no? Cuéntanos un poco qué tiene este aparatillo. Bueno, este equipo, esta gente que, bueno, es una empresa que ahora es Valmet, pero antes era Metso. Exacto. Trabajaban y siguen trabajando, de hecho, en las fábricas de Zaragoza tienen hasta talleres esta empresa de estos equipos, ¿vale? Porque en fábricas de papel, las máquinas de papel, pues requieren un control sobre la operación enorme, ¿no? Entonces, estos equipos que sacaron para ver el tema de la producción de la pasta, se les ocurrió que podían aplicarlos a depuradoras, cosa que estaban haciendo ya en Finlandia para controlar la operación de los espesadores. Y entonces, bueno, pues me propusieron dejarme un equipo y probarlo y lo estuvimos a prueba y como vimos que era un equipo que funcionaba bien, era muy fiable, robusto, no daba problemas. Eso sí es muy caro, pero es un equipo que mide la concentración de fango sin ningún tipo de intrusión en la tubería, porque otros equipos de otras marcas sí que tienen unos sensores dentro de la tubería y como consecuencia de eso, si el fango está sucio, tiene residuos de pelos, fibras, plásticos, colillas, lo que sea, ¿no? Pues eso se acaba quedando en el sensor, mientras que estos... Y produce errores, ¿no? Claro, eso se acaba atascando. Lo sabía en la planta, cuando pusieron la planta en marcha, pero no funcionaban bien. Entonces montamos uno nuevo de estos y bueno, la verdad es que desde el principio vimos que funcionaba bien. No daba problemas, que ya es bastante. Tenía un mantenimiento sencillo, era robusto y encima era bastante fiable. Además, bueno, con los cambios de fango, con las entradas de agua mineral que se producen con la lluvia, ¿no? Que cambia, digamos, la matriz del fango. Bueno, pues eso también nos ayudó bastante para poder ajustar la posterior hidratación, porque con ese equipo medimos la concentración mezcla óptima de los dos fangos. Y como me pareció una cosa interesante, ya era la primera vez que se hacía un equipo en una depuradora, pues hicimos el artículo. Decirte que vamos a montar otro, pero ahora tienen un montón de depuradoras. ¿Vale? Entre ellas en Bilbao, por ejemplo. En Bilbao tienen una para el fango deshidratado para meterlo al horno, para saber cómo va a estar de seco. Vale. Porque ellos tienen filtros prensa, no de centrífugas, y ahí pues los problemas con la sequedad son menores. Vale, entendido. Vale, pues ahora mismo está entrando por la puerta alguien que ya empieza a ser habitual y más que habitual, ¿no? Es nuestra copresentadora que ha estado escuchando el cuestionario que con tus preguntas, tus respuestas y bueno, pues un poco quiere hacerte un comentario. Entonces, si te parece esto, a ver qué pasa. Hola, don Juan.
Soy Laura, la copresentadora del podcast del agua. Y debo confesar, don Juan, que me siento realmente emocionada por tener la oportunidad de conversar con usted hoy. Aunque soy una inteligencia artificial, permítame decir que su carrera profesional me ha dejado sin palabras. Es fascinante conocer su trayectoria por las diferentes provincias de España. Me han surgido píxeles de emoción, si me permite la expresión. Por cierto, me encantó Segovia. Quién sabe si algún día intercambiaremos recomendaciones sobre destinos. Pero, volviendo a su entrevista, como le decía, la he seguido de cerca y creo que falta una pregunta, que si no le importa, quisiera plantearle. Si está preparado, ahí va la pregunta. Don Juan, en su trayectoria profesional, ha pasado por diferentes roles y responsabilidades en una variedad de plantas de tratamiento de aguas. Desde su experiencia, ¿cuál considera que ha sido el desafío más gratificante y, al mismo tiempo, el más complejo que ha enfrentado en su carrera, y cómo logró superarlo de manera exitosa? Muchas gracias por su atención y estoy deseando escuchar su respuesta. Aprovecho este momento para agradecerle nuevamente por su presencia en nuestro programa. La palabra inspirador es la que mejor describe lo que ha compartido con nosotros hoy. Hasta luego. Bueno, yo creo que lo más difícil que me ha tocado hacer, o al menos lo que más difícil se me ha hecho a mí, ha sido hacer funcionar los decantadores lamelares como yo creía que tenían que funcionar. Porque, claro, al final la decantación secundaria lamelar no es un tratamiento muy habitual en ninguna depuradora de aguas residuales urbanas. Y entonces, debido a la poca documentación que había y debido a la poca experiencia y conocimiento de los decantadores, pues bueno, la verdad es que se me hizo complicado. Gracias a la ayuda de un técnico de Veolia que se llama Alfonso Salinas Múzquiz, de Veolia, Estados Unidos, que vino a la planta, técnico mexicano, pero que trabaja en Estados Unidos, que me explicó cómo funcionaba la extracción de fango de los decantadores. Y gracias a los aportes que hicimos de operación, trabajando desde fango más bajas y con aportes de nuevos productos, pues bueno, la verdad es que he conseguido que los decantadores lamelares funcionan. Seguimos teniendo problemas porque la verdad es que la planta es complicada por los vertidos industriales, pero considero que ese ha sido el logro más importante y también el más difícil porque no había documentación, ni había referencias, ni nada, ¿no? De hecho, de los 21 decantadores que se tiene la depuradora, estamos trabajando con 12 o 10, depende un poco de la cantidad, ¿vale? Así que ese sería el principal logro del que me siento particularmente orgulloso, como dice. Muy bien. La pregunta. Muy bien, muy bien. Pues me alegro y espero que hasta a Laura le haya parecido tan bien como me ha parecido a mí. Pero bueno, ya estamos tomando ya el final de la entrevista. Quedarían 2 preguntas. Tampoco quiero tenerte aquí hasta muy tarde. Entonces, bueno, las 2 preguntas que le hago a todos los invitados a este podcast. La primera es: ¿a quién crees que debemos entrevistar en este podcast por ser una gran persona que tiene unos altos conocimientos en el sector del agua y es un gran referente? Bueno, yo te diría como 3 sectores o 3 parciales del mundo del agua. Uno es el tema de los laboratorios. Para mí, lo que fue mi jefa y persona de gran valía y mucha capacidad es Elvira Conde, que es la responsable de calidad del laboratorio, actualmente el laboratorio de Tecnoma de TIPSA en Madrid, responsable de calidad del laboratorio de TIPSA en Madrid. Digamos que es la persona que yo conozco que mejor puede, digamos, explicar en qué consiste el funcionamiento de un laboratorio, desde la toma de muestras, gestión de las muestras, analíticas, parámetros, ensayos, incertidumbres, en fin, es una persona que, digamos, que es referencia en este aspecto. Vale. Luego, en el tema del tratamiento del agua, evidentemente, el que fue nuestro jefe en Aqualia, que se llama José María Ardoy, que actualmente es el gerente de Aguas de Vigo, y es una persona con un conocimiento general de tratamiento de aguas, desde la captación, desde un pantano, de una presa, hasta que el agua sale por el grifo y sale por el desagüe de la casa hasta la depuradora, ¿no? Él, digamos que es un conocedor de todo el ciclo de gestión. Él es una qualiamen, ¿no? Él conoce perfectamente todo lo que es la gestión y las particularidades, los problemas y las vicisitudes que eso contiene. Y luego, desde el punto de vista de tratamiento de agua residual, conozco 2 personas que creo que... Una, porque fue la que me explicó a mí todo el tema de la digestión anaerobia, que fue Joan Canals, que es el actual director técnico de INIMA, que entonces era el director técnico de CIE de Bioquímica, que me explicó a mí la digestión anaerobia, y una persona, bueno, de un perfil impresionante, ¿no? Profesor de universidad. Y luego, como no puedo dejar de hablar aquí de una persona que es
todo un referente para mí y seguramente para muchísima gente, que es Pedro Polo Cañas, que trabajó hasta hace poco en Acciona y ahora digamos que está semi-jubilado porque sigue trabajando y haciendo cosas. Pero estas 4 personas son de las que te podría hablar, seguramente con alguno más, pero de las que yo sí entrevistaría si fuera Daniel Herrero. Perfecto. A José María Ardó y a Chema Ardó ya lo tenía, así que ese casi no cuenta porque ya lo tenía en el elenco, en el listado de posibles entrevistados. Y los otros 2 tomo nota y bueno, a ver cómo contamos con ellos. Vale, pues visto este punto, por último te pediría qué consejo le puedes dar a los jóvenes que están entrando en el sector del agua. ¿Qué le podría decir Juan Palacios a estos jóvenes? Bueno, esta pregunta es un poco complicada. Primero porque me hace ser mayor. Lo eres, somos ya mayores, Juan. Somos maduros, ya estamos en una edad madura ya. Y la segunda es porque, bueno, cada uno elige su camino de complicación o de complicarse la vida o de buscarse la vida. Y entonces yo lo que sí diría es que no ponerse unas trabas a nivel personal, ¿no? Yo no quiero ir a tal sitio porque está lejos de mi casa, o yo no quiero ir a tal sitio porque me pilla fuera de mi ámbito familiar, o de esto no sé por qué nunca he hecho. Yo creo que eso es un error. No hay que tener ningún tipo de complejo, ni de problema, ni de, digamos, circunstancia para ir a ningún sitio, tanto dentro de España, que es fácil, entre comillas fácil, como si hay que ir al extranjero, ¿no? Cosa que, bueno, yo no he hecho, pero considero que también es una experiencia interesante el viajar a un país tanto de habla inglesa como no inglesa. Sí, sí. Y eso es una cosa que creo que hay que siempre poner en valor. Una persona que siempre ha estado en el mismo sitio, que siempre, digamos, ha hecho las mismas cosas, que no se ha enfrentado a problemas nuevos, esa persona, pues claro, conoce muy bien, ¿no?, su instalación, conoce muy bien los problemas, pero no le puede sacar de ahí porque no se ha enfrentado a una cosa así. Y yo creo que eso se puede solucionar parcialmente, pues viendo plantas, claro, yendo a otros sitios, viajando, visitando o trabajando en otros sitios o moviéndote, porque yo creo que esa es la clave no sé si del éxito, pero sí del conocimiento. Pues no podría estar más de acuerdo contigo y desde aquí ya te digo que salir fuera de tu zona de confort, saliendo fuera de España o de donde estés trabajando, es una de las cosas más gratificantes que yo también puedo recomendar. Pues muy bien, Juan, te agradezco mucho, ya hemos llegado al final. Muchísimas gracias, para mí ha sido todo un placer poder compartir este ratito contigo. Gracias por atendernos tan cortésmente y sobre todo 1000 gracias por tu disponibilidad, tu amabilidad. En fin, a mí personalmente me lo has puesto sencillísimo. Espero que tú también hayas estado igual de cómodo que he estado yo y bueno, pues muchísimas gracias de verdad, Juan. Bueno, gracias a ti, Daniel, por la oportunidad, de tanto tiempo que nos conocemos y bueno, para lo que necesites ya sabes dónde estamos, aquí en nuestra anhelada y ahora mismo calurosa Zaragoza. Y bueno, encantado y hasta otra próxima ocasión. Vale, muchas gracias. Entramos en la última parte del episodio, los empleos, las distintas posiciones publicadas por empresas y entidades relacionadas con el mundo del agua en España y en el mundo. En las notas del episodio vas a tener los enlaces a las distintas posiciones comentadas. La primera de las posiciones es Ingeniero de Estudios, Plantas de Tratamiento de Agua EDAR. La fecha de publicación es 31 de octubre de 2023 y la web de donde lo he sacado es Infojobs. La oferta es de Veolia España y el lugar del puesto de trabajo es Madrid, España. La breve explicación que da la empresa reclutadora es: ¿quieres trabajar en una compañía líder en servicios medioambientales? Veolia, grupo multinacional de servicios medioambientales, en su división de servicios de aguas industriales, precisa contratar en Madrid un ingeniero como técnico de proyectos de construcción, operación y mantenimiento de plantas de tratamiento de aguas. Su misión consistirá en la realización de estudios técnicos de instalaciones de tratamiento de agua y soporte al departamento de explotación, desarrollando los proyectos asignados desde la primera visita a
las instalaciones hasta la implantación de los servicios proyectados. Sus funciones serán las siguientes: recopilación y análisis de datos técnicos y económicos, realización de cálculos, proyecciones y simulaciones, elaboración de comparativos y valoración de resultados, elaboración de proyectos a partir de los datos disponibles y conforme a lo especificado en pliegos técnicos y o proyectos remitidos para la confección de ofertas de instalaciones, elaboración de ofertas comerciales, realización de estudios de implementación de nuevos sistemas de control de las instalaciones para la optimización de consumos energéticos y comunicación de la gestión realizada, logros alcanzados, problemas detectados y, en su caso, soluciones aportadas. Para el puesto es necesario unos estudios mínimos de grado, una experiencia mínima de 5 años, requisitos mínimos son titulación de ingeniería, experiencia mínima de 5 años en diseño y operación de estaciones de depuración de aguas residuales o de tratamiento de agua de proceso, experiencia en preparación de ofertas técnicas y económicas, experiencia en la realización de proyectos de eficiencia energética en plantas de tratamiento de aguas, experiencia en ingeniería y puesta en marcha de instalaciones de tratamiento de aguas y un nivel medio alto de inglés. El tipo de contrato es indefinido a jornada completa, el personal a cargo es 0, el número de vacantes es 1, el salario no está disponible y los beneficios sociales son teletrabajo. La segunda de las posiciones es responsable, gestión de abastecimiento y alcantarillado, Aguas de Montilla. La fecha de publicación es 31 de octubre de 2023 y la web de donde lo he sacado es Infojobs. La oferta es de Hidralia Gestión Integral de Aguas de Andalucía. El lugar del puesto de trabajo es en Montilla, Córdoba, España. La breve explicación que da la empresa reclutadora es: Aguas de Montilla es una compañía creada por el Ayuntamiento de Montilla e Hidralia en julio de 2005 que contribuye al crecimiento y desarrollo del municipio de Montilla. Aguas de Montilla es el operador de los servicios del ciclo integral del agua del término municipal de Montilla. Buscamos incorporar un perfil con experiencia en la gestión técnica en ámbitos de abastecimiento y saneamiento. La persona seleccionada estará encargada de gestionar de manera integral las actividades de la función de operaciones en el ámbito territorial definido, llevando a cabo la interlocución, el seguimiento económico y presupuestario de las actividades de su área, así como los trabajos con empresas subcontratistas. Las principales tareas y funciones serán analizar técnica y económicamente las soluciones y mejoras a implementar en las instalaciones a su cargo, programar y ejecutar la puesta en marcha del mantenimiento preventivo y correctivo de las redes e instalaciones, detectar necesidades para mantener en correcto estado de funcionamiento las redes de abastecimiento y alcantarillado, así como sus instalaciones asociadas, planificar y supervisar los controles de calidad de agua potable de acuerdo con la legislación vigente y estudiar y planificar soluciones a problemas en la red de distribución de agua, implementar las directrices técnicas y operativas de distribución e instalaciones asociadas para la minimización de los riesgos operacionales. Para el puesto es necesario unos estudios mínimos de ingeniería técnica, una experiencia mínima de 5 años y un español nativo. El tipo de contrato es indefinido a jornada completa, el personal a cargo es entre 6 y 10, el número de vacantes son 1 y no está disponible el salario ni los beneficios sociales. La tercera de las posiciones es operario para mantenimiento de depuradora en Ajalbir. La fecha de publicación es el 31 de octubre de 2023 y la web de donde lo he sacado es Infojob. La oferta es de Serveo Operaciones. El lugar del puesto de trabajo es Ajalbir, Madrid, España. La breve explicación que da la empresa reclutadora es: con un equipo multidisciplinar formado por más de 27.000 profesionales, en Serveo nos hemos consolidado como un referente en el desarrollo de soluciones integrales e innovadoras para infraestructuras públicas y privadas en sectores como transporte, salud, industria, facility management o energía. Para seguir construyendo este futuro, tu impulso es fundamental. ¿Nos acompañas a superarnos juntos en este viaje? Buscamos un técnico con formación profesional de grado medio en fontanería o similar y al menos un año de experiencia. Las principales funciones son ejecutar el plan preventivo de las instalaciones asociadas a la depuradora, ejecutar el plan correctivo de las instalaciones asociadas a la depuradora, gestionar los residuos peligrosos y no peligrosos de la planta, realizar las analíticas de Legionela de la instalación. Para el puesto es necesario
un grado medio en fontanería y similar, experiencia mínima de al menos 1 año y será valorable el curso de carretilla, el curso de legionela, curso de productos químicos y el curso de espacios confinados. El tipo de contrato es indefinido a jornada completa, el personal a cargo es ninguno, el número de vacantes es 1 y el salario no está disponible. En referencia a los beneficios sociales es turno de 5 días de trabajo semanales de 7 a 3, contrato indefinido, experiencia trabajando con los mejores profesionales del sector y pluses por toxicidad. Y hasta aquí los empleos. En las notas del episodio vas a poder encontrar el enlace a todas las posiciones. Desde este podcast animo a los reclutadores a mantener charlas conmigo para presentar las distintas posiciones que tengan disponibles, explicar los requisitos y todas las características de los puestos. Gracias de antemano. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Yo empiezo a marcharme. Si te ha gustado, te invito a que escuches el próximo episodio, que será un capítulo especial. Te iré informando por redes sociales, no te preocupes, pero estate atento porque no puedes perdértelo. De verdad ha sido un placer y un honor estar al otro lado del micrófono compartiendo con todos vosotros estos momentos tan apasionantes del podcast del agua. Antes de concluir, quiero agradeceros vuestra compañía en este viaje y el que me hayáis dedicado vuestro valioso tiempo. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo en este capítulo con todas las secciones en las que hemos profundizado, explorando los desafíos y soluciones que enfrentamos en el fascinante mundo del agua y sus distintos tratamientos. Mi objetivo ha sido brindaros información relevante y actualizada, compartiendo conocimientos técnicos y experiencias de expertos en el sector. Si el podcast ha sido de tu agrado, te pido amablemente que me des tu apoyo y que me ayudes a llegar a más oyentes interesados en el tema. ¿Cómo puedes hacerlo? Es sencillísimo. Si tienes la oportunidad, por favor dame tu valoración en tu plataforma de podcast preferida. Cada estrella cuenta y a mí personalmente me motiva a seguir mejorando y ofreciendo contenido de calidad. Además, si deseas dejar una reseña con tus comentarios y opiniones sobre el podcast, será un auténtico honor para mí. Tus palabras me inspiran a seguir adelante y me ayudan a crecer como creador de contenido. Y si realmente te ha gustado el podcast del agua, te pido el favor de compartirlo con tus colegas, amigos y con otros profesionales del sector. La difusión a través del boca a boca es una de las mejores formas de hacer crecer esta comunidad y llegar a más personas que puedan beneficiarse de los conocimientos y experiencias que comparto. Nuevamente gracias por formar parte de esta experiencia. Gracias de verdad por tus mensajes, comentarios y sugerencias. Siempre van a ser bienvenidos y estoy ansioso por seguir trayendo nuevos episodios llenos de información relevante y entrevistas con destacados expertos. En nombre del podcast del agua, gracias de corazón por tu apoyo y fidelidad. Esperamos seguir siendo tu fuente de información confiable y entretenida en el apasionante mundo del agua. Hasta el próximo episodio. Namaste.